Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Detente. ¿Y si te digo que hay una historia en la Biblia donde Dios mismo, el todopoderoso legislador de todo el cosmos, rompió sus propias reglas por la voz de 5 mujeres? Te contaré el secreto olvidado, la crónica que el polvo de los milenios ha querido borrar sobre las hijas de Zelofead, Mahla, Noa, Jobla, Milca y Tirsa. Olvídate de la versión simple, esta es la verdad épica. El momento en que una petición femenina estremeció el cimiento legal del pueblo de Israel y cambió una ley que se creía tan inmutable como las estrellas. Esta no es una simple anécdota sobre herencia, es un pergamino celestial revelando el corazón inaudito de un Dios que valora la justicia por encima de la tradición, una verdad que anticipa al Mesías que vendría. Desde el Éxodo, la maldición silenciosa había caído como una sombra sobre la mujer israelita. La ley, dada en el Sinaí con trueno y fuego, era clara: la tierra prometida, el sustento, la identidad perpetua de la familia, solo se heredaba a través de la línea masculina. Si un hombre moría sin hijos varones, su nombre y su porción de tierra simplemente se extinguían, se disolvían en la vasta tribu, y sus hijas quedaban desamparadas, dependientes de la caridad o del matrimonio estratégico. Era una ley de supervivencia tribal, sí, pero también era una espada que cortaba la raíz de la identidad femenina. Zelofead, de la tribu de Manasés, murió en el desierto por su propio pecado, pero no en la rebelión de Coré. Su registro fue borrado, y con él, la esperanza de su linaje. No dejó hijos varones. En un mundo donde la tierra era sinónimo de pacto con Dios y pertenencia, sus 5 hijas enfrentaron no solo la pérdida de su padre, sino la inminente extinción de su legado y su nombre, la disolución de su existencia social. Pero estas 5 mujeres no eran siervas pasivas de la fatalidad. Llevaban en su espíritu una fe que se negaba a aceptar una injusticia como voluntad divina. Ellas no se encogieron bajo el peso de la costumbre ni el dictamen legal. Vieron más allá de la letra fría de la ley mosaica y discernieron el corazón ardiente del legislador. Su fe no era una sumisión ciega, sino un audaz razonamiento con el cielo. Se negaron a creer que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había partido el Mar Rojo, pudiera desear que el nombre de su padre se perdiera simplemente porque no había engendrado un varón. Este fue el germen de la gran revelación: la voz de la mujer ante el trono divino se levantaría para testificar que la justicia de Dios es más ancha que la ley del hombre. Ellas sabían que el mandato de poseer la tierra no era solo para los varones, sino para todo el pueblo de Israel. Imaginen la escena, no con la quietud de un salmo, sino con la intensidad de un juicio celestial. Mientras Moisés, el gran profeta que hablaba cara a cara con Dios, y el sacerdote Eleazar se preparaban para el reparto final de la tierra en las llanuras de Moab, las 5 hermanas se abrieron paso a través de la multitud de miles. No estaban vestidas de luto sumiso, sino de una determinación que brillaba más que el oro del tabernáculo. Su llegada interrumpió la majestad de la asamblea. No gritaron, sino que expusieron su caso con una lógica irrefutable y una reverencia inquebrantable. Nuestro padre murió en el desierto, declararon, pero no formó parte de la conspiración contra el Señor. Murió por su propio pecado, pero no dejó hijos. Porque el nombre de nuestro padre ha de borrarse de su familia por no tener hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Su argumento fue una flecha directa al corazón de la justicia divina. Su padre no había sido excluido por rebelión, simplemente había muerto sin varón. ¿Debía el pacto de Dios ser más rígido que su misericordia? Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, quedó perplejo. Él era el custodio de la ley, y la ley no contemplaba este caso. El libro de Deuteronomio no tenía un capítulo para las hijas sin hermanos. En ese momento crucial, la tradición se enfrentó a la verdad, y la norma se encontró con la justicia. Lo que vino después fue el punto de inflexión más radical, y sin embargo, menos contado de toda la Torá. Moisés no decidió por su cuenta,
el profeta más grande de Israel se inclinó ante la súplica de 5 mujeres. Él no apeló a los ancianos, no buscó un precedente legal humano. Él elevó la voz de Mahla, Noa, Jobla, Milca y Tirsa directamente ante el Señor. Se presentó delante del tabernáculo, el lugar donde el humo de la gloria de Dios descendía, y dijo: Señor, y aquí la petición de las hijas de Zelofead. Y allí, en la quietud del tabernáculo, ocurrió el milagro legal. Dios escuchó. El creador del universo, aquel que había dictado cada coma y punto de la ley, detuvo el proceso de reparto. La respuesta de Yahvé fue un trueno de aprobación y una validación eterna de su justicia. Él dijo a Moisés, palabras que resonarían a través de la historia: la petición de las hijas de Zelofead es justa. Ciertamente les darás una posesión de heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Este fue el momento exacto en que Dios modificó una norma que se creía inmutable. No fue por una rebelión de naciones ni por un cambio de pacto, sino por la fe y la lógica inquebrantable de 5 mujeres. Este es el juramento escondido de que Dios escucha a quien se atreve a creer, aunque el mundo diga que no puede, y que la obediencia y el amor a la verdad prevalecen sobre la tradición. Este acto de valentía anticipa una verdad profética que se manifestaría siglos después en el mismo Jesús de Nazaret. Así como Zelofead tuvo solo hijas para llevar su nombre, el Mesías, el Hijo del Hombre, vendría a subvertir la ley no para destruirla, sino para cumplirla, revelando que la misericordia y la justicia del Padre trascienden la mera letra. La ley de las hijas de Zelofead se convirtió en una ley permanente en Israel, el primer y único precedente donde una regla de herencia fue alterada por la voz de la justicia femenina. Si Dios estaba dispuesto a cambiar una ley civil fundamental por la justicia, ¿cuánto más no está dispuesto a cambiar nuestro destino espiritual por nuestra fe? Ellas desafiaron una estructura legal de siglos y triunfaron, no por fuerza, sino por la pureza de su petición, demostrando que el corazón de Dios siempre late al ritmo de la justicia para los oprimidos y los olvidados. Su fe no era ciega, era penetrante, capaz de ver la justicia donde el hombre solo veía la ley. Su victoria resonó a través del tiempo, preparando el camino para figuras como Ruth, la moabita que sería el tronco del linaje de David, Débora, la juez que lideró a Israel, y sobre todo, para María, la humilde virgen que diría: hágase en mí conforme a tu palabra, y por medio de quien la gracia de Dios rompería la ley de la naturaleza para traer al Salvador. Este relato es el testimonio de que cuando la humanidad se atreve a apelar a la justicia de Dios con fe pura, el cielo se detiene, la ley se inclina y el plan divino se ajusta para manifestar un favor de Dios insospechado y revolucionario, un amor que va más allá de lo escrito. El secreto de las hijas de Zelofead es que la ley no es el fin es la justicia y la preservación del nombre. ¿Cómo pudo este acto de valentía cambiar todo el destino de Israel y por qué es tan crucial para entender el papel de Jesús? Sigue viendo, porque la siguiente parte revelará la conexión profética y los hechos desconocidos de esta historia que nadie te ha contado. Si te has preguntado alguna vez si tu voz, por pequeña que sea, puede alcanzar el trono de lo alto, esta es la historia que necesitabas escuchar. La osadía de Mahla, Noa, Jobla, Milca y Tirsa no fue un simple capricho legal, fue una tormenta de fe que reescribió la ley. El veredicto de Dios, que resonó en el tabernáculo, se convirtió en un estatuto perpetuo para Israel. Números capítulo 27 versículo 11. Es la única vez en la Torá que el legislador divino, el inmutable, altera una ley fundamental del pueblo por causa de la justicia. Esto es lo que la tradición, a menudo, olvida, que Dios no está atado por la rigidez humana de la norma, sino por el inquebrantable compromiso con su propio carácter, que es amor y justicia. El secreto de estas 5 hermanas es la prueba de que el cielo no teme cambiar su protocolo cuando la verdad y el clamor del desfavorecido lo exigen. Pero para entender la magnitud épica de este evento, debemos sumergirnos en los hechos desconocidos que nadie se atreve a contar. La ley de herencia no era solo sobre tierra,
era sobre la preservación del nombre. En la cosmovisión israelita, perder la herencia significaba que el nombre de tu padre, tu linaje, era borrado de la memoria colectiva, era una segunda muerte, una aniquilación social y espiritual. Zelofehad, al morir sin hijos varones, enfrentaba esta aniquilación, no por un juicio final, sino por una omisión legal. Las hijas lucharon por el derecho a existir, por evitar la maldición silenciosa del olvido. Ellas entendieron que la ley, dada para bendecir, no podía ser usada para borrar la identidad de un hombre y su descendencia. Aquí reside el profundo mensaje espiritual: la ley está al servicio del pacto, y no el pacto al servicio de la ley. Su fe trascendió los límites humanos y se aferró al carácter de Dios. Dale like ahora mismo a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Si te apasionan las historias bíblicas que remueven el alma, que te muestran los misterios ocultos y que conectan el pasado con nuestra realidad actual, este es tu lugar. En este canal no solo leemos la Biblia, la desenterramos, la analizamos y te mostramos los aspectos épicos, trascendentales y a menudo ignorados de sus personajes. Cubrimos todos los temas del nicho bíblico y espiritual, desde la profecía hasta los salmos, desde los héroes desconocidos hasta las revelaciones apocalípticas. Quédate hasta el final porque el desenlace de la historia de Mahla, Noa, Jobla, Milca y Tirsa tiene una conexión directa con un milagro de Jesús que te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo secreto del texto sagrado. Tu fe te lo agradecerá. La respuesta divina a las hijas de Zelofehad no fue solo una enmienda a la ley de la herencia, fue una reestructuración de la escala de prioridades celestiales. La nueva ley que Dios instituyó, registrada en Números capítulo 27 versículo 8 a 11, estableció una jerarquía clara: si no hay hijo, la herencia pasa a la hija; si no hay hija, a los hermanos del padre; si no hay hermanos, a los tíos. Y si tampoco hay tíos, entonces al pariente más cercano. Esta ley no existía antes de su petición. Ellas no solo obtuvieron su tierra, ellas reescribieron el derecho civil de Israel para todas las generaciones venideras, garantizando que el nombre de ningún hombre se perdiera por la ausencia de un varón. El favor de Dios no fue una excepción temporal, fue una reforma legal permanente nacida de un corazón justo y femenino. Pero la épica de su historia no termina con la adjudicación de la tierra. Había una cláusula añadida que revela aún más la trascendencia de su acto y su compromiso con la verdad. Para asegurar que la porción de tierra, una vez dada, permaneciera dentro de la tribu de Manasés, se les impuso una condición: debían casarse con hombres dentro de su propia tribu. Ellas, que habían luchado por el derecho a la herencia, aceptaron esta restricción con una obediencia que validó su fe. Ellas no se quejaron, no buscaron un atajo. Su valentía no era rebeldía, era obediencia al amor a la verdad. Ellas estaban dispuestas a renunciar a la libertad de elección matrimonial para preservar la integridad del pacto de la tierra, demostrando que su prioridad era la gloria de Dios y la preservación de su linaje dentro de la promesa, no un simple interés personal. El texto de Números 36 nos narra que ellas hicieron exactamente como el Señor había ordenado a Moisés, y se casaron con los hijos de sus tíos, hombres de los clanes de Manasés. Este acto final sella el relato como un triunfo de la obediencia sobre la conveniencia, y establece un precedente de que la ley, incluso cuando parece rígida, puede ser moldeada por la fe que busca la justicia. La conexión profética con Jesús es innegable y gloriosa. Las hijas de Zelofehad se atrevieron a desafiar la ley de los hombres para afirmar la justicia de Dios, anticipando a aquel que desafiaría la ley de los fariseos para afirmar el amor del Padre. Jesús diría: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Marcos capítulo 2 versículo 27. Esta es la misma esencia del triunfo de Mahla y sus hermanas: la ley de la herencia fue hecha por causa de la familia y la identidad, y no la familia por causa de la ley. Ellas fueron precursoras del mensaje de Jesús, que la compasión y la equidad son el espíritu de la ley.
Ellas no esperaron por un salvador varón, ellas se convirtieron en salvadoras de su propio linaje, demostrando que la fe tiene la capacidad de reparar lo que la ley daña. Su historia es un eslabón crucial en la cadena de figuras femeninas, Ruth, Débora, María, cuya valentía rompe esquemas y revela aspectos profundos del plan divino. La próxima narración revelará cómo su legado influyó directamente en la genealogía del Mesías y el milagro que pocos conectan con su audacia. La historia apenas comienza a mostrar sus verdaderos colores épicos. La historia de las hijas de Zelofead no es solo un precedente legal, es un mapa estelar que guía a través del desierto de la tradición hacia el oasis de la justicia divina. Su juramento escondido no fue solo el derecho a una parcela de tierra en Galaad, fue la afirmación de que el alma, la identidad y el legado de un hombre son invaluables para Dios, sin importar la ley de herencia humana. El valor de su acto se mide en la eternidad, pues establecieron un principio que reinaría supremo: el amor de Dios no está confinado a la línea de los varones. Esto fue un golpe profético al sistema patriarcal que, con el tiempo, oscurecería la visión del Mesías. Ellas demostraron, bajo el estruendo del Sinaí, que la fe que busca la justicia es más poderosa que cualquier código. La conexión con el Mesías es profunda, a menudo, ignorada. La genealogía de Jesús, tal como la presenta Mateo, se distingue precisamente por incluir a 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y la esposa de Urías, Betsabé. Cada una de ellas, como las hijas de Zelofead, irrumpió en la narrativa sagrada con un acto de fe audaz o una situación que desafió la norma social y legal. Tamar, al asegurarse su linaje; Rahab, al salvar a los espías; Ruth, al aferrarse a su suegra y a la promesa de Israel. Las 5 hermanas de Manasés son la matriz espiritual de esta audacia femenina. Ellas validaron la voz de la mujer para influir directamente en la ley de Dios. Su victoria sentó las bases para que un Dios de justicia acogiera a estas mujeres fuera de la norma en el árbol genealógico del Salvador. Este es el favor de Dios en su expresión más revolucionaria. El Mesías vendría de un linaje que no temía romper las reglas cuando la justicia lo requería, un linaje forjado, en parte, por la valentía de 5 hermanas. Ahora, adentrémonos en el territorio de los hechos más épicos y desconocidos. Para sellar su legado y asegurar su herencia dentro de la tribu de Manasés, como el Señor había mandado, Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsa se casaron con sus primos, los hijos de sus tíos. Números capítulo 36 versículo 11. El texto bíblico lo registra de forma concisa. Pero en la tradición oculta de los Midrash y los comentarios de los sabios, su obediencia es magnificada. No fue una obligación impuesta de mala gana, fue un acto de amor y fe consciente. Se cuenta que estas 5 mujeres no solo eran justas, sino también poseedoras de una belleza y una sabiduría extraordinarias. Su elección de esposos, a pesar de tener la libertad de casarse con quien quisieran dentro de la tribu, se enfocó en hombres de rectitud inquebrantable, parientes que compartían su profunda fe en la promesa de la tierra y la justicia. No se conformaron con cualquier primo, eligieron a los más dignos, asegurando así que su heredad no solo permaneciera en Manasés, sino que fuera administrada por linajes de fe probada. Esta elección intencionada es un acto épico de sabiduría. No solo buscaron la tierra, sino también la perpetuación de un legado espiritual. El impacto trascendental de su ley se hizo sentir hasta el tiempo de los reyes. La ley de las hijas de Zelofead se convirtió en el fundamento para el manejo de las herencias y fue crucial para la estabilidad social y económica de Israel. Sin esta ley, la riqueza se habría concentrado cada vez más en menos manos varoniles, llevando a la disolución de las porciones tribales y al empobrecimiento de innumerables familias. Ellas salvaron, con su petición, la justicia social en Israel. Su acto garantizó que la mujer no fuera tratada meramente como una posesión o una vasija para parir varones, sino como una guardiana legítima del pacto de la tierra. Este es el secreto olvidado: la ley civil de Israel tiene una marca femenina de justicia incrustada en su corazón mismo,
un recordatorio constante de que Dios escucha a los olvidados. La maldición silenciosa que ellas rompieron fue la del anonimato. Sus nombres, Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa, pasaron de ser un murmullo de tragedia a ser un clamor de triunfo. Ellas probaron que el espíritu de la ley no es la letra muerta, sino el cumplimiento de la justicia. Su fe, que trascendió los límites humanos, no fue pasiva, fue una fe que actuó, una fe que confrontó al sistema legal con la verdad del corazón de Dios. El mensaje espiritual profundo es claro: si la injusticia se ampara en la ley, el creyente debe apelar directamente al legislador. Ellas modelaron la oración de fe que no acepta el statu quo del mundo, sino que exige el statu quo del cielo. Y es aquí donde la conexión con Jesús se vuelve tangible y sobrecogedora. En la tradición, se asocia el milagro de Jesús de la alimentación de los 5.000 no solo con la multiplicación del pan, sino con la provisión de herencia. 5 panes fueron usados para alimentar a la multitud, y se ha propuesto que estos 5 panes representan a las 5 hermanas que aseguraron la provisión para la descendencia de su padre. Así como las 5 hermanas aseguraron una porción de tierra para la posteridad que la ley les negaba, Jesús, con 5 panes, aseguró la comida para una multitud que no tenía provisión. El Mesías es aquel que siempre provee la herencia y el sustento, rompiendo las leyes de la escasez y la necesidad, tal como Dios rompió la ley de la herencia por la justicia. El acto de las hermanas fue un anticipo profético del poder de Jesús sobre la necesidad y la ley, manifestando que Él vino no a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud de justicia y misericordia. La próxima parte revelará cómo su valentía se convirtió en un faro para las mujeres de la Biblia y cómo su legado nos enseña a vivir una fe que cambia lo inmutable. Su historia es una lección de que no se trata de quién eres, sino de qué tan grande es tu fe. El triunfo de las hijas de Zelofead es una epopeya no de guerra, sino de justicia, un testimonio eterno de que el cielo se conmueve ante la súplica que nace de la verdad. Su victoria no fue solo personal, fue un acto de misericordia delegada, un recordatorio épico de que la ley es la servidora de la vida y del pacto, y no una prisión de rigor implacable. El secreto olvidado de Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa es la única evidencia en la Torá de un legislador que, en el corazón del desierto y ante el asombro de Moisés, detuvo el engranaje de la ley para incorporar la equidad. Su valentía se erige como un faro para las mujeres de la Biblia, anticipando un patrón de intervención divina a través de la fe femenina. Pensemos en Débora, la única mujer juez de Israel, que no solo impartió justicia, sino que también lideró al ejército. Pensemos en Ruth, una moabita extranjera, cuya lealtad inquebrantable a Noemí y su decisión de aferrarse al Dios de Israel la hicieron digna de ser abuela del rey David. Y por supuesto, pensemos en María, la cúspide de esta línea profética, cuya simple y humilde fe de decir hágase en mí conforme a tu palabra, se convirtió en el vehículo para la encarnación del Logos, rompiendo la ley de la naturaleza para traer la gracia. Las hijas de Zelofead abrieron la puerta, demostrando que el favor de Dios no depende del género, sino de la audacia del corazón que busca la justicia divina. Ellas fueron las primeras en demostrar que la voz de la mujer ante el trono divino tiene la autoridad para modificar lo inmutable. El mensaje espiritual profundo se esconde en el drama de su petición: Dios no castiga la lógica justa. Ellas no se acercaron a Moisés en rebeldía o queja airada, sino con una argumentación impecable basada en la misma ley. Su padre había muerto por su propio pecado, sí, pero no había participado en la gran rebelión contra la autoridad divina. Por lo tanto, su exclusión de la herencia no era un castigo decretado, sino la consecuencia de una ley que era incompleta. Su fe fue un acto de discernimiento teológico profundo, reconocer la justicia de Dios donde la ley humana había fallado al prever una situación. La obediencia y el amor a la verdad, en este caso, prevalecieron sobre la tradición legalista. Este episodio, que fue un hito legal, trascendió a la tradición oral de Israel. Se cuenta que la lealtad de estas 5 hermanas a su tribu y a su padre fue tan grande,
que incluso después de la repartición de la tierra, continuaron litigando para asegurarse de que su porción, ubicada en Galaad, en la tierra de Manasés, fuera la mejor tierra posible, la que su padre habría deseado. Los sabios narran que, a pesar de su belleza y de ser las primeras en gozar de una ley de herencia favorable, eligieron a sus primos con el propósito primordial de asegurar que la heredad, que representaba el nombre de su padre, nunca saliera de la tribu. Ellas no solo lucharon por la herencia, sino por la integridad del pacto de la tierra, una muestra de amor al linaje y a la promesa de Dios que pocos se atreven a emular. Su acción fue una reparación espiritual del nombre de su padre. La maldición silenciosa que ellas silenciaron fue la del desamparo de la viuda y la huérfana, un tema recurrente y crucial en el corazón de la justicia bíblica. Al obtener esta ley, protegieron a las generaciones futuras de mujeres de la aniquilación económica y social, confirmando que la ley de Dios es, ante todo, una ley de provisión. Este es el relato épico que nadie cuenta: 5 mujeres que, con una fe lúcida y una petición bien razonada, se convirtieron en las benefactoras legales de todas las mujeres de Israel que se encontraran en su misma situación. Su acto no fue egoísta, fue un acto profético de justicia social que se incrustó en el ADN legal de la nación. La conexión con Jesús se profundiza aún más. Jesús fue el gran rompedor de reglas que siempre operaba bajo la ley superior de la justicia y la misericordia. Él sanó en sábado, un acto prohibido por la tradición farisaica. Perdonó a una mujer pecadora, algo que la ley social de la época no permitía. Él es el cumplimiento de la ley de las hijas de Zelofead. El Mesías no vino a juzgar por la letra muerta, sino a salvar por el espíritu de la gracia. Su venida confirmó el juramento escondido de que el amor de Dios está por encima del código. Si ellas lograron que Dios modificara la ley civil, cuanto más podemos esperar que la gracia de Jesús modifique la ley de la muerte y el pecado para aquellos que se atreven a creer y a clamar por justicia. El próximo hilo narrativo culminará este relato épico, revelando el verdadero legado de sus nombres y la frase final que sellará este misterio. Sigue conmigo, porque el clímax de esta historia te mostrará que el poder de tu fe puede cambiar, literalmente, el destino. Hemos llegado al clímax de esta crónica sagrada, el momento de desvelar el legado final de Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Su historia es la prueba tangible de que Dios escucha a quien se atreve a creer, aunque el mundo diga que no puede. Ellas no solo obtuvieron una herencia, ellas consagraron un principio divino: la ley que no promueve la justicia y la vida está incompleta a los ojos de Dios. El juramento escondido de estas 5 hermanas es que la fe, cuando está respaldada por la verdad y la lógica de la equidad, tiene el poder de invocar la intervención directa del Creador para reformar su propio código legal. El final de su relato en la Torá, en Números 36, es tan sutil como profundo. Tras obtener la ley que les permitía heredar y la restricción de casarse dentro de su tribu para preservar la heredad de Manasés, el texto concluye afirmando: «E hicieron las hijas de Zelofead como Jehová había mandado a Moisés». Esta frase no es un simple detalle de cumplimiento, es el sello de su profunda obediencia. Ellas, que habían desafiado la tradición legalista, mostraron una obediencia y amor a la verdad que superó la conveniencia personal. Ellas eran mujeres de renombre que probablemente habrían tenido la opción de casarse con hombres de otras tribus, tal vez más influyentes o ricos, pero eligieron la lealtad al pacto y a la porción de su padre. Su valentía fue templada por su sumisión. Demostraron que la fe que exige justicia es la misma fe que se somete a la dirección divina para la preservación del orden. Su vida se convirtió en un himno de que la reforma divina se logra a través de la fe audaz y la obediencia reverente. La conexión profética con Jesús se sella en su misma esencia. El Mesías vino como el gran reformador, aquel que restauró el espíritu de la ley al corazón de la humanidad. El sistema legal que las hermanas ayudaron a perfeccionar demostró que Dios no es un ser distante e inmutable, sino un Padre justo que responde al clamor por equidad. La ley de las hijas de Zelofead es, en esencia,
la ley del remanente, el principio de que Dios siempre preservará la identidad y el nombre de aquellos que le son fieles. Jesús es la máxima expresión de este principio, pues Él aseguró una herencia imperecedera, no de tierra, sino de vida eterna, a todos aquellos que se aferran a su nombre, sin importar su origen, género o posición legal. Él rompió la maldición silenciosa del pecado, que nos negaba la herencia de la vida, y nos hizo coherederos del reino. El mensaje espiritual profundo que esta historia nos lega es este: no aceptes la derrota solo porque la ley humana, la costumbre social o las circunstancias digan que tu nombre debe ser borrado. La fe verdadera es la que se levanta, y con respeto, pero con firmeza, apela a la justicia superior de Dios. El secreto olvidado es que la ley del cielo es dinámica, ajustándose no para ser más fácil, sino para ser más justa y para garantizar que la promesa de Dios se cumpla para todos los que creen. Las 5 hermanas nos enseñan que el poder de una petición justa es tal, que puede alterar el curso de la historia y el destino de una nación. Y ahora, el final épico de su historia. Sus nombres: Mahla, enfermedad o baile; Noa, movimiento; Jogla, perdiz, o danza circular; Milka, reina; y Tirsa, agradable o delicia, reflejan una complejidad y una energía que la simple mención bíblica esconde. Ellas eran mujeres de carácter, cuyo destino no era ser pasivas, sino activas y transformadoras. Se convirtieron en el epítome de la mujer israelita que, a través de la fe, se convierte en un agente de cambio. La tierra que heredaron en Galaad fue un testimonio constante de que Dios valora la justicia por encima de la rigidez legal. Su historia no es una nota al pie de página, es una piedra angular en la teología de la justicia divina. Si esta historia ha resonado en tu espíritu, si la valentía de estas 5 hermanas te ha inspirado a clamar por la justicia y a creer que Dios puede mover lo inmutable en tu vida, te pido que ahora mismo nos dejes un like y te suscribas a nuestro canal. Queremos seguir explorando estas narrativas épicas y desconocidas de la Biblia que revelan el corazón de Dios. Deja tu comentario o tu testimonio abajo. ¿Qué ley o tradición te atreves a desafiar con tu fe? ¿En qué área de tu vida necesitas que Dios rompa sus propias reglas por causa de su justicia? Queremos leer tu voz. Únete a nuestra comunidad que no solo lee la palabra, sino que vive la audacia de sus héroes. Recuerda esto, y llévalo contigo: la fe que no se conforma con la injusticia, sino que apela al trono de la gracia, es la fe que activa el milagro. Terminamos con una frase religiosa y espiritual de reflexión muy viral. La ley te dice lo que no puedes hacer, pero la fe te muestra lo que Dios puede hacer para romper esa ley por ti. El cielo no está en silencio cuando la justicia clama.